Amados hermanos, ahora sí vamos a pasar al tiempo del mensaje, de escuchar la palabra del Señor en esta mañana. Y voy a pedir que por favor nuestro pastor Luis Romay pueda orar para que el Señor pueda estar guiándonos en este tiempo de escuchar la palabra del Señor. Pastor Luis. Amén. Muy buenos días, hermanos queridos. Y bueno, ha sido una mañana muy intensa, creo, hasta ahora, por varias situaciones y alegrías y tristezas. Pero allí está el Señor. Solo un saludo, Osmar. Siga adelante, hermano. Nos bendices con tus palabras, nos has bendecido con tus palabras. Has fortalecido a la iglesia. Gracias. Y vamos a estar orando por usted y por todos, obviamente. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta mañana. Hasta aquí nos has guardado, hasta aquí nos has bendecido, hasta aquí, Señor, tú has sido provisorio para todos nosotros, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias porque no falta tu sostén, Señor, ni la harina, ni tu palabra en los hogares. Gracias, amado Dios. Y esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, convocados en tu nombre, para recibir esta palabra tuya, Señor, también. Palabra tuya, Señor. Palabra que tú has preparado de antemano para nosotros, Señor. Y queremos, Padre, recibirlo con todo el corazón. Abre, por favor, nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos abre el entendimiento para poder entender tus verdades, tu camino, tu voluntad, tu propósito para nuestras vidas, Señor. Te pido por el hermano pastor que va a compartir tu palabra. Guíale, Señor amado Dios. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor Luis. Y vamos a compartir ahora el mensaje, continuando con la serie Seamos Amigos. Hemos aprendido hace un par de semanas atrás la importancia de ser amigos. Seamos Amigos es una serie que hemos estado estudiando hace un par de semanas, como les decía anteriormente, y habíamos visto dos puntos de esta espectacular serie. La primera era a favor de hacer amigos, la segunda, sea amigo del Dios que te abraza. Para hacerles un pequeño resumen de esos dos puntos, voy a compartirles qué hemos tocado en el punto número 1, a favor de hacer amigos. En el punto número 1 hemos tocado algo importante, que existen tres tipos de amistades: amistades transaccionales, amistades digitales y amistades unidimensionales. ¿En cuál de las tres estabas tú? Ambas tenían unos trasfondos de conveniencia. Las amistades digitales son personas que incluso las tenemos conectadas en nuestras redes sociales, pero ni siquiera hemos tenido contacto con ellos en algún momento de nuestras vidas. Están las amistades transaccionales, aquellas amistades que solamente nos buscan porque quieren algo de nosotros o nosotros queremos algo de estas personas. Son amistades solamente de transacciones, de conveniencia. Y también, entonces, esto es fruto y producto de que nosotros no hemos llegado a entender cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Y cuál era nuestra verdadera identidad? La verdadera identidad nace en el creyente cuando acepta a Cristo y se refleja en que nosotros hemos llegado a ser redimidos, hemos llegado a ser adoptados, porque Dios nos dio vida y somos valiosos en las manos de Dios, somos amados, somos escogidos y tenemos un propósito. Vamos al punto número 2, donde hemos mencionado a una historia muy, muy linda acerca de María y Marta, donde ambas están junto al Señor Jesús, pero Marta estaba afanada en cómo atender al Señor Jesús, cómo atender a los demás invitados, cómo servir la mesa y hacer las actividades para presentar un servicio al Señor. Y María, su hermana, había sentado, o sea, Marta se había molestado con su hermana y se había acercado a Jesús. Maestro, ¿te parece correcto lo que mi hermana está haciendo? Está sentada y no me está ayudando. Y Jesús le responde y le dice: Marta, Marta, turbada estás por los afanes de este mundo, mas tu hermana ha escogido la mejor parte, y la mejor parte es pasar tiempo
conmigo, y eso no se le será quitada nunca en su vida. Y algo que habíamos aprendido en ese punto era que nosotros debíamos dejar de intentar ser como Jesús con nuestras fuerzas. Y en lugar de eso deberíamos invertir nuestras fuerzas, nuestro tiempo y nuestra energía en pasar tiempo con Jesús. Y hoy vamos a hablar sobre el punto número 3. Reconozcamos nuestra debilidad. El punto número 3 es algo tan importante en nuestra vida, porque si no aprendemos a reconocer nuestra debilidad, nunca vamos a poder ser amigos sinceros con Jesús, con Dios. Si no aprendemos a reconocer nuestra debilidad, tampoco vamos a poder ser verdaderos amigos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Si no aprendemos a reconocer nuestras debilidades, no vamos a poder ser buenos amigos con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Aprender a reconocer nuestra debilidad es parte fundamental en la vida de un creyente y en la vida de aquel que no ha conocido todavía a Cristo. Quiero que te pongas a pensar ahora en esta mañana, si alguna vez has tenido la experiencia de vivir un traslado, si tú has experimentado lo difícil que es mudarse de casa. Vamos a ver 3 facetas en esto. Puede que tú hayas tenido ya la experiencia de verte trasladado de casa. Algunos incluso se trasladan de país. Tenemos varios testimonios. Bueno, tal vez no es tu caso, todavía estás en casa de papá o mamá y no te has trasladado de lugar. Pero alguien te ha pedido que le ayudes a que se pueda trasladar. Puede ser esa tu situación. Bueno, puedes decirme, no, todavía nadie me ha pedido que le ayude a trasladarse o mudarse. Y tampoco he sufrido o he tenido una oportunidad para trasladarme de casa. Seguimos en el mismo lugar, puede que sea tu caso, pero tal vez hayas visto que tu vecino, tu amiga o alguien se haya trasladado. En mi casa tenemos una vecina que ha cambiado de inquilinos durante este periodo de confinamiento unas 6 veces. Las personas entran y salen de esa casa, no sé cómo le hacen. Entonces, puedes tal vez estar en el grupo de los que no se ha trasladado, no ha ayudado en un traslado, pero sí ha visto un traslado. Aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Qué hiciste tú? Si te tocaba ayudar a alguien a trasladarse, ¿pudiste ayudarle? Si te tocaba a ti mirar el traslado de alguien, ¿qué pensamientos tuviste en tu corazón y en tu mente? Tal vez dijiste, ¿y ahora quiénes son estos los nuevos vecinos? ¿Qué gente estará llegando? No sé qué pensamientos tuviste. Pero si te tocó a ti trasladarte, moverte de una casa a otra, quiero hacerte una pregunta también a ti. ¿Fue fácil para ti buscar ayuda? ¿Fue algo rápido que tú quisiste hacer y decir, bueno, necesito ayuda? ¿En qué momento pasó esto por tu mente? Saben, amados hermanos, cuando uno empieza a reconocer su debilidad, experimenta estas 3 facetas. A algunos les cuesta pedir ayuda. Están en el problema y les cuesta pedir ayuda. Ahí está el otro grupo que cuando alguien que está en problemas le pide ayuda, bueno, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir. ¿Por qué razones? Porque el ir a ayudar a alguien que está trasladándose o que está enfrentando una dificultad requiere tiempo. Y muchas veces no queremos invertir ese tiempo. Y a veces no solamente requiere tiempo, sino también esfuerzo, sacrificio. Pero también está el otro grupo que cuando ve a alguien que su debilidad ha sido expuesta, que no ha sido compartido con él, que solamente
vio que su debilidad fue expuesta, lo único que hace es juzgar, lo único que hace es mirar con desprecio. No se digna en ayudar. Muchas veces nosotros vamos a enfrentar esas tres facetas en nuestra vida. Para muchos es difícil admitir que somos débiles, especialmente en nuestras amistades, en el círculo de nuestras amistades. En casa somos unas personas diferentes y afuera somos un cristal que brilla, personas intachables. Amados hermanos, debemos pedir ayuda cuando nuestra debilidad es algo que está llevándonos a nosotros a pecar. Y algo que debemos entender claramente este día es que el pecado nos aleja de Dios. Si el pecado nos aleja de Dios, entonces no podemos ser amigos de Dios. Pero si tú y yo aprendemos a reconocer nuestra debilidad, Él es fiel y justo y Él será un buen amigo para nosotros. En este día también vamos a ver la importancia que conlleva poder reconciliarse. Cuando nosotros tenemos una debilidad y esa debilidad nos lleva a pecar, esto va a afectar no solamente tu vida, sino también la vida de los que te rodean. Y ahí la importancia de que nosotros debemos buscar una reconciliación. Y de estos puntos vamos a hablar en esta mañana. Estos 3 puntos que nos van a ayudar a nosotros a poder reconocer nuestra debilidad. Y para poder reconocer nuestra debilidad debemos conectar 3 cosas importantes en nuestro interior. Si logramos conectar estas 3 cosas en nuestro interior, vamos a poder nosotros realmente reconocer nuestra debilidad y poder ser unos sinceros amigos. Amigos verdaderos, no solamente con los que nos rodean, sino también con Dios, porque el reconocer nuestra debilidad está conectado con admitir nuestros pecados delante del Señor. Y estas 3 cosas que debemos conectar nosotros para poder reconocer nuestra debilidad, una de ellas es admitir nuestra debilidad. Debemos admitirla. Muchos no queremos admitir nuestra debilidad. No queremos admitir lo que en realidad nos está pasando. Y ese es el mayor error en que los cristianos y la gente del mundo afuera está enfrentando. No queremos admitir nuestra debilidad, ya sea en carácter, actitud, conducta, palabras, acciones, hechos. No vamos a poder nosotros ser verdaderos amigos. Vamos a poder liberarnos de las cadenas del pecado. Tenía 19 años. Ir en invierno a la universidad a esa hora era muy difícil porque hacía mucho frío, pero teníamos que ir. Y cuando llegaba, me sentaba en la parte de atrás para poder salir rápido también y volver a casa o hacer otras cosas. Y en esas clases vi a un señor de aproximadamente 40 años. Y clase tras clase, él se sentaba solo y nadie le hablaba. Y al terminar la clase, él salía y se iba. Y una de esas clases yo decidí hablar. Y dije, ¿por qué nadie le habla? Le deben tener miedo, no sé. Pero me senté a su lado y le dije, hola, soy Israel, ¿cuál es tu nombre? Y él me dijo, me llamo Juan. Y desde ese día Juan y yo somos amigos. Y después de cada clase, Juan me decía, vamos a desayunar, vamos a comer algo. Y íbamos a comer un sándwich o algo después de la clase. Nos hicimos amigos, pero un día lo vi muy triste. Lo vi demacrado, lo vi con el rostro bien entristecido. Y ni bien entré al ver su rostro, terminó la clase, le pregunté, Juan, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste?
Y él me respondió y me dijo, sabes, anoche tuve una discusión bien fuerte con mi esposa y hemos decidido separarnos. Por eso quería recalcar que yo tenía 19 años, estaba soltero, y él estaba empezándome a contar los problemas que había tenido junto a su esposa y las dificultades que él estaba enfrentando para tomar esa decisión de separarse de ella. Saben, hermanos, ese momento yo tomé la primera acción que todo creyente debe tomar, orar en su interior. Porque en primer lugar yo no tenía la experiencia de estar casado, estaba soltero. ¿Qué podía aconsejar a alguien que tenía 15 años de matrimonio y estaba a punto de experimentar un proceso de divorcio? Yo no sabía qué hacer y tal vez si daba mi opinión no iba a ser nada constructiva. Así que oré en mi interior mientras él me contaba parte de sus problemas y le dije al Señor, Señor, pon palabras de sabiduría en mí para que pueda compartir con mi amigo. Y el Señor puso palabras de sabiduría, hermanos. Es increíble lo que Dios hace. El Señor, cuando él terminó de hablar, el Señor puso en mi boca decirle esto. ¿Sabes qué, Juan? No tengo la experiencia para decirte una respuesta o compartirte un consejo que pueda edificar tu vida. Pero sí conozco a alguien que sí te puede ayudar en base a la Biblia. Él no era creyente. Y le hice esta pregunta que debemos hacer siempre. Si tú estás dispuesto que alguien te dé un consejo en base a la Biblia, podemos ir a buscar a un amigo que tengo. Él con lágrimas en sus ojos me dijo, sí, vamos. Y sin avisar al pastor de la iglesia en la que yo estaba, llegué a su casa, golpeé su puerta y le dije, pastor, vine con un amigo, él necesita unos consejos. Así que el pastor lo invitó a pasar a su casa y empezaron a hablar y yo les dije, bueno, esta es charla de mayores y yo me retiro. Me fui, pero quería saber qué había pasado, cuál era, qué es lo que el pastor le había dicho. Así que no llamé a mi amigo, sino llamé al pastor y le dije, pastor, cuénteme qué pasó. Y él me dijo, ¿sabes qué? Esta situación llevó a Juan a conocer a Jesús. Hermanos, admitir nuestras debilidades nos conecta directamente con Dios. Lo que había pasado con mi amigo Juan era que su problema, esa situación, ese percance tan difícil que él estaba atravesando en su vida, las decisiones futuras que iban a tomar, puede ser que continúe con su esposa o se separe de su esposa, pero él necesitaba entregar su debilidad al Señor y su aflicción y confesar sus pecados delante del Señor. Yo quiero animarte a ti. Si tienes algo en tu interior que todavía no has confesado al Señor, este es el día para hacerlo. Recordemos bien, amados hermanos, que si no nos alejamos del pecado, el pecado nos aleja de Dios. Y por ende, si el pecado nos aleja de Dios, también el pecado va a empezar a dañar a las personas que nos rodean. El libro de 1 Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice de esta forma, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 9 es el más poderoso que puedes escuchar en este día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Algo había pasado con mi amigo Juan ese día. Él había confesado sus pecados hacia Dios. Y ese día él había empezado un proceso de sanidad de su alma y de sus emociones, y también había recibido el perdón de Dios. Cuando tomamos esa decisión de confesar nuestros pecados, de mostrar nuestra debilidad al Señor, de decirle, Señor, este es mi pecado, en esto me estoy equivocando, estas cosas están afectando mi familia, mi hogar, a mis hijos, mi esposa, mis relaciones con los demás, estoy dañando a través de mis mentiras, a través de mis deseos carnales. No sé qué pecado puedas estar teniendo tú ahora en este momento que no lo has confesado al Señor. Seas creyente o no seas creyente. Pero el Señor te está entregando esta promesa en esta mañana y te dice, si confiesas tus pecados, yo soy fiel y justo para perdonar todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Cuando mi amigo Juan entregó su vida al Señor, ese proceso de sanidad y perdón en su interior empezó ese día. Y créanme, amados hermanos, que todas las demás cosas, todas aquellas cosas destrozadas en su vida, empezaron a tomar su curso bajo la voluntad de Dios. Tarde o temprano te va a tocar a ti escuchar a alguien. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué consejo le vas a dar? ¿Lo vas a juzgar? ¿Lo vas a ayudar? Te animo, amado hermano y hermana, que tú y yo empecemos primero confesándole al Señor nuestros pecados. Porque la palabra del Señor dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La Escritura habla de la importancia que tiene esto. La palabra del Señor en 1 Juan lo está mostrando y está revelando la importancia de confesar nuestros pecados. Y muchas veces nosotros no solamente vamos a necesitar confesar nuestros pecados, sino también vamos a necesitar que alguien nos apoye, que alguien nos escuche, que alguien nos cuente su testimonio, que alguien nos diga, mira, puedes hacer esto, el Señor promete esto. Tal vez tú estás atravesando una situación de pecado ahora y no lo quieres compartir y sigues cayendo en el mismo error, en el mismo error, en el mismo error, una y mil veces. Te invito y te animo el día de hoy que pidas al Señor que te envíe a un hermano o una hermana que te ayude a salir adelante y no vuelvas a caer en ese punto débil que tienes. El versículo 7 menciona algo importante. Dios es luz. ¿Qué función tiene la luz? ¿Has estado alguna vez en algún camino lejos de la ciudad, sin la luz de la luna, el cielo nublado, y has apagado todas las luces y encuentras una oscuridad que te hace tener miedo? Y lo primero que hacen tus ojos es buscar el primer punto de luz que pueda haber en esa tremenda oscuridad. ¿Qué función tiene la luz? ¿Qué función tiene la palabra de Dios, que es luz para nuestras vidas? La palabra de Dios, que es luz para nuestras vidas, va a revelar lo que está mal. Va a revelar lo que está sucio.
Y no solamente va a revelar, sino también va a exponer lo que está mal, lo que no está correctamente decidido o algún acto que no está correctamente hecho. Y va a pasar algo profundamente que va a cambiar tu vida. Él va a permitir que tú puedas ver tu error, tu pecado, esa debilidad. Pero te pregunto ahora, ¿qué tanto estás acercándote a la luz de Dios diariamente? Si no lo estás haciendo, te estás alejando de la luz. Puede que estés en el atardecer, en la hora 6, 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, pero no queremos llegar a las 4, 5 a las 3 o 4 de la mañana, donde la oscuridad es completamente abrasadora. Amados hermanos, tenemos nosotros que andar en luz porque Dios es luz, Jesucristo es luz. Y si andamos en luz, entonces vamos a tener comunión los unos con los otros. A eso queríamos llegar. Si andamos en luz, entonces quiere decir que tenemos una amistad, una relación con Dios. Y esa relación que tenemos con Dios va a traer comunión los unos con los otros. Va a traer comunión con tu esposa, va a traer comunión con tu esposo, con tus hijos, va a traer comunión con tu jefe en el trabajo, va a traer comunión con tus amigos de la universidad, va a traer comunión con todos, porque la luz de Dios va a alumbrar esa luz de Dios va a alumbrar tu vida. Y esa luz va a reflejar a Cristo en tu vida. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice la palabra del Señor, nos limpia de todo pecado. En esta mañana estamos siendo desafiados, cada uno de nosotros, a entregar, a presentar, a confesar al Señor nuestros pecados. No importa que seamos pastores, también nos equivocamos, también nos enojamos, también hacemos daño, a veces con nuestras actitudes. Entonces debemos confesar al Señor, debemos volver a la luz, debemos buscar la luz, cada uno de nosotros. Y cuando empecemos a tomar ese camino de andar en la luz, entonces la comunión con los demás, esa amistad sincera va a fluir a través de nosotros para llevar bendición. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo, esa luz que ha entrado en nuestro interior, va a limpiar todo pecado en nuestras vidas. Ojo con esto, amados hermanos. Si tú dices que no tienes pecado el día de hoy, puede que te estés engañando a ti mismo. Todos tenemos pecado. Nadie está excluido de pecar. Pero sí todos estamos llamados a confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Has intentado caminar en la oscuridad? ¿Has intentado encontrar las cosas en la oscuridad? Cuando una persona está lejos de Dios, trata de alcanzar las cosas, pero va a tomar cosas que no necesita. Pero si uno anda en luz, va a encontrar las cosas que realmente le edifican. Es imposible caminar en la oscuridad. Y de la misma forma es imposible andar en pecado y decir que estamos andando en un camino con luz. Tal vez alguna vez en tu vida has sido expuesto a tu pecado. ¿Qué te ha enseñado Dios con esto? ¿Qué te ha mostrado Dios que debías cambiar? Es fácil para las personas decir, él es un pecador, es un falso cristiano.
En vano va a la iglesia, no cambia. En vano lee su Biblia y no hay cambios. Amados hermanos, debemos andar en la luz de Dios diariamente. Buscar tener esa comunión con Dios para que la comunión con los demás fluya. Para que cuando tengas que enfrentar un momento de discusión con alguien, no seas tú el que hiera más, sino seas tú el que apacigüe, el que calme las aguas turbulentas, el que apague el incendio producido por nuestra lengua. Si no nos llenamos de la luz de Dios, nosotros vamos a ser esos focos que produzcan inmenso calor, incendios en nuestras relaciones con los demás. Solamente la luz del Señor puede iluminarnos a ser personas más sabias, prudentes, como dice la palabra del Señor. Hombres de bien, de buen testimonio, no andando en la carne, sino andando en la luz del Señor. Algo que el creyente debe tener como algo fundamental en su vida es poder aceptar la confesión de sus pecados como una llave de conectarse con el Señor. Si no confesamos nuestros pecados al Señor, es que estamos siendo orgullosos en nuestro interior y decimos, bueno, no necesitamos de Dios. Además, nadie se ha dado cuenta de lo que he hecho. Ya va a pasar, el tiempo va a borrar toda falta. El Señor está demandando al creyente, está instruyendo al creyente y le está diciendo, confiesa tus pecados. Confiesa tus pecados, porque es esencia del cristiano aceptar y confesar sus pecados. Si dejamos que la oscuridad crezca en nuestro interior, va a tener el potencial de tragarnos y hundirnos en la oscuridad. ¿Tenemos esta esperanza en el Señor? Sí. ¿Podemos confesar nuestros pecados a Él? Sí. ¿Podemos hacerlo ahora? Sí. Te invito, amado hermano y hermana, que tú puedas tomar esa decisión el día de hoy. Si has aceptado a Jesús en tu corazón, pues busca igual la confesión delante del Señor de las faltas que has cometido. Y recibe la justicia del Señor. Como les decíamos, debemos entender que el pecado nos aleja de Dios. Y déjenme ejemplificarlo de esta forma. Imagínate que tú sales de tu casa, como salen los estudiantes de medicina a hacer sus prácticas, zapatos blancos, pantalón blanco, polera, camisa blanca, toda su vestimenta completamente de blanco. Te encuentras con tu amigo o tu amiga y vas caminando por la calle y ves un charco de agua. Y tú te detienes, pero tu amigo o tu amiga no se detiene. Y ves que viene un auto. Y tú paras, pero tu amiga o tu amiga no para. Y el auto tampoco para y acelera y salpica. Salpica a tu amigo o a tu amiga completamente, pero a ti solamente te llega una gota en ese impecable traje blanco que estás llevando puesto. Solo una gota llega a tu ropa y dices, wow, solo fue una gota. Y ves a tu amigo o tu amiga completamente bañado en lodo. Quiero decirles, amados hermanos, que pecado es pecado. La única diferencia entre los pecados son las consecuencias que lleva cada pecado. Pero pecado es pecado. Mancha es mancha. No importa el pecado que hayas hecho, pero es pecado delante de los ojos de Dios. Y esa vida que debía presentarse ante Dios, pura y limpia,
por más de que sea una mentira blanca, ha quedado manchada. Así que todo pecado nos aleja de Dios y todo pecado debe ser confesado a Dios. Hay algo muy lindo que viene a continuación. Dice de esta forma: ahora nuestro pecado está expuesto y en lugar de enfrentar la ira de Dios, encontramos la gracia y el perdón de Dios. Eso es lo que pasa si tú confiesas tu pecado. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. A eso se llama gracia. Algo que tú no merecías, algo que yo no merezco, pero el Señor nos los entrega a través de la confesión de nuestros pecados a Él. Gracia. Una palabra tan poderosa que viene desde el corazón de Dios para el hombre, pero que es despreciada por el corazón del hombre. ¿Cuál es tu actitud frente a la gracia de Dios? ¿Cuál es tu accionar frente a la gracia de Dios? ¿Quieres perderte la bendición de la gracia de Dios en tu vida o quieres recibirla a través de la confesión de tus pecados? Y que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Una vez que hagas esto, es importante que tú, una vez que hayas confesado tus pecados, es importante que tú busques reconciliar las partes en conflicto. Ya has confesado y busques reconciliar. ¿Qué significa reconciliar? Es buscar estar en armonía y en paz con los que están involucrados en algún problema o dificultad o alguna situación de conflicto. Si estás en pecado, entonces estás en conflicto con Dios. Debes reconciliar eso a través de la confesión de tus pecados. Y si tienes un pecado que está afectando tu relación con tu esposa, con tu esposo, que está afectando tu relación con tus hijos, debes buscar reconciliar esas relaciones también. Es parte de conectar nuestro interior para poder admitir nuestra debilidad y poder ser verdaderos amigos. Cuando las relaciones están rotas por alguna discusión en el hogar, es difícil mostrarse amigos. Y el Señor nos enseña que debemos buscar reconciliarnos. Buscar y aprender a pedir perdón y decir, me he equivocado. Sabes, perdóname. Incluso cuando vos has practicado mucho el proceso de reconciliación, algunos te van a decir esto. Para vos es fácil pedir perdón. Si has escuchado eso, tienes que ser paciente, porque esa persona todavía no ha practicado el ministerio de la reconciliación que el Señor demanda que nosotros como creyentes practiquemos. Quiero animarte a ti, que nunca desfallezcas en ese proceso de buscar reconciliar las cosas con las personas. Nunca. Algunos son bien duros, pero el Señor también nos enseña a orar de una forma poderosa. Y nos dice, puedes decir, Señor, te ruego que tú cambies ese corazón de piedra en un corazón de carne. La oración es una conexión tan poderosa con el Señor que nos ayuda a nosotros a buscar la reconciliación con los demás. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18-19 dice esto el apóstol Pablo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
Aquí hay algo tan poderoso, amados hermanos, que realmente quiebra mi corazón. Nosotros, como humanos, a través del pecado hemos lastimado el corazón de Dios. Hemos roto el corazón de Dios. La humanidad ha quebrantado el corazón de Dios y lo sigue haciendo. Pero es Dios quien empieza el proceso de la reconciliación. Él empieza a través de Jesucristo buscar esa reconciliación entre el hombre y Él. ¿Saben el precio que entregó Dios para que tú y yo podamos tener esa llave poderosa de estar reconciliado con Dios? Implicó la muerte de su propio hijo. No podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomarlo como algo superficial, es tan profundo. Es algo que está buscando tu interior, está buscando que tú puedas experimentar el perdón y la unidad con Dios mismo. Ese acto llevó el sacrificio de su hijo en la cruz. Y a través de ese sacrificio de su hijo en la cruz, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que cuando tú estés buscando reconciliar las cosas, estás yendo a perdonar todas las faltas que te hayan cometido a ti o que tú hayas cometido a alguien para no recordarte nunca más y empezar este proceso de una sanidad interior por completo. Muchas veces es difícil buscar una reconciliación por una simple razón, porque hemos decidido ocultar nuestro pecado. Lo ocultamos, no queremos que nadie sepa y no lo confesamos. Y peor aún, no buscamos ayuda. Nos estamos saltando el paso 1 de confesar nuestro pecado. Entonces nunca vamos a llegar a la reconciliación. Tenemos que partir de confesar nuestros pecados, de decirlo y luego buscar la reconciliación. Cuando Dios envió a su Hijo a la cruz, Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él pueda mostrar su amor primeramente y a través del sacrificio de su Hijo busque la reconciliación con nosotros. Y en ese proceso en que Jesús estaba haciendo su ministerio aquí, muchos fueron perdonados de sus pecados, porque confesaron sus pecados. Y ahí están los 4 evangelios donde Jesús interactuó con la gente y donde las personas se enfrentaron a su pecado y decidieron dejárselo en las manos de Dios confesándolo. Y luego luego Jesús reconcilió sus corazones con Dios. Y posteriormente, con su muerte en la cruz, Dios permitió que el mundo tenga la oportunidad de reconciliar su vida con Dios. ¿Por qué creen que los pecados ocultos destrozan relaciones? Los pecados ocultos destrozan relaciones porque envenenan nuestra alma. Están ahí puestos por Satanás, estamos cegados por Satanás y al no confesarlos, pues seguimos introduciéndonos hacia la oscuridad donde Satanás tiene el control. Y nunca vamos a poder experimentar ese proceso de reconciliación con las demás personas. El pecado nos separa tanto de Dios como también de otras personas.
amados hermanos. Y debemos salir de esto. Si has lastimado a alguien con tus palabras, solamente con palabras, si has lastimado a alguien en tu familia, en tu casa, solamente con la mirada, buscas reconciliar tu relación con esa persona. No seas orgulloso, porque el Señor nos está mostrando en este pasaje quién es mayor. Mayor es el que da el paso en busca de la reconciliación. No es mayor el que espera que alguien venga y busque reconciliar la situación. El Señor mismo, siendo Dios, siendo omnipotente, omnipresente y omnisciente, tomó ese paso buscando reconciliar su relación con el ser humano insignificante frente a la deidad de Dios mismo. Y todo esto encierra el inmenso amor de Dios para con nosotros. Y cuando tú busques reconciliar las cosas, es porque realmente Dios, que es amor, vive en tu corazón. No esperes más. Es un ministerio que el Señor ha puesto. Y si alguien te vuelve a decir estas palabras, es fácil para ti pedir perdón. Dile sí, porque Dios es amor. No discutas, no digas más nada. Vuelve a tu casa. O vuelve a tu cuarto si el problema está dentro de tu casa. Y pide a Dios en oración. Señor, cambia este corazón de piedra en un corazón de carne. Y verás cómo Dios empezará a tomar victoria a través de tu vida. Debemos entender que los pecados ocultos destrozan relaciones. Hemos estado viviendo semanas de muchos feminicidios. ¿Por qué? Incluso dentro de la policía. Porque las personas ocultan su verdadera identidad. Engañan a las personas. Y estas cosas, estos pecados ocultos, no solamente destrozan relaciones, sino también destruyen vidas, atormentan familias. Y eso es lo que Satanás quiere. No podemos ser parte de esto. No podemos seguir siendo parte de pecados ocultos en nuestras vidas. Debemos confesarlos a Dios y debemos buscar a alguien que nos ayude. Pedir a Dios que nos muestre esa persona que nos pueda ayudar. Y generalmente son personas que han experimentado lo mismo que tú, pero que han vencido en el nombre del Señor. A veces es triste encontrar personas que han experimentado dolor a través de las pruebas. En el momento en que están atravesando esas pruebas, estas personas dicen, ¿dónde está Dios? No veo a Dios obrar. Pero pasan los años y Dios los empieza a utilizar para que puedan guiar a otros a superar la prueba que ellos mismos han pasado. Actuar el creyente, buscando y también dando, buscando ayuda cuando no puede salir de algo difícil y también dando su ayuda cuando ve a alguien que realmente lo necesita. Puede que ya tengas mucha experiencia en varias áreas de tu vida. También te desafía el Señor en esta mañana a ti, a que ores y digas, Señor, ¿a quién puedo ayudar? He pasado por estos pecados, he salido de estos pecados y he salido de estas pruebas y quiero ayudar. Como tú me has ayudado a mí,
de lo que he recibido quiero dar. En este día, el Señor quiere que tú y yo rindamos nuestra vida a Él. Rindamos cada pecado que tengamos. Yo sé que cuando estoy hablando la palabra pecado, hay acciones que vienen a tu mente. No las dejes pasar, confiésalas a Dios. Cada mal hábito que tengamos, rindámoslos a Dios. Digamos a Dios, Señor, esto quiero que cambies en mi vida. Y si a través de esos errores o pecados, malos hábitos en tu vida has roto alguna relación, pide, Señor, ayúdame a reconciliar esa relación que he fracturado a través de mi pecado. Y el Señor empezará a obrar. Téngalo por seguro. La oración obra para bien. La oración siempre busca la misericordia de Dios. A través de la oración podemos alcanzar la misericordia de Dios. Pero no simplemente queda en esto. Hay un tercer punto que debemos conectar. El primero era admitir nuestra debilidad. Luego debemos buscar reconciliar. Y por último, no debemos juzgar. Estamos acostumbrados a hacer esto. Y como decíamos a un principio, cada uno de nosotros, cuando vemos algo, empezamos a juzgar. Y es algo que Jesús mismo quería que sus discípulos no hagan. Y es algo del que vamos a hablar. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 3 dice de la siguiente forma: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches a ver la viga que está en tu propio ojo? Son las palabras más fuertes que Jesús pudo haberles dicho a sus discípulos. ¿Qué punto hace Jesús en los primeros 2 versículos de este pasaje? No debemos juzgar a otros porque con la misma medida con que juzgamos seremos juzgados. No juzguemos. No andemos en ese plan de ser jueces, sino más bien busquemos ayudar, busquemos guiar, pero no tampoco con nuestras fuerzas, sino busquemos la guía de Dios para guiar y para ayudar. ¿Cuál es el propósito de las personas cuando se ponen a juzgar? ¿Se han puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar si has tomado esta actitud alguna vez? ¿Cuál es el propósito de juzgar? Cuando juzgamos, estamos comparando. Cuando juzgamos, estamos condenando. Cuando juzgamos, estamos tomando suposiciones de las personas. Si alguien cae en el alcohol, ¿qué es lo primero que decimos? Es un borracho. No le prestes dinero, se nunca devuelve. Y empezamos a tomar deducciones y a denigrar a esa persona. Por eso el maestro decía claramente, no juzgues para que no seas juzgado. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido para ti también. ¿Por qué creen cada uno de ustedes, amados hermanos, que Jesús no quería que sus seguidores, o sea, sus discípulos, juzguen a otros? Por una simple razón, porque todos somos pecadores. Y cuando alguien empieza a juzgar, nos ponemos encima de esa persona, pero puede que seamos igual o peor que esa persona. Desde hoy en adelante estoy seguro que tú y yo vamos a tener mucho cuidado antes de juzgar a alguien, antes de decir con nuestra lengua algo que no corresponde. Pídele al Señor que cuando estés a punto de juzgar a alguien, Él frene tu lengua. Pero tienes que pedírselo, amado hermano y hermana. Porque si no le pides al Señor,
¿cómo se te va a dar? Si no buscas al Señor en la mañana o en el momento en el que estás orando y le dices, Señor, en este día no quiero juzgar a nadie, limita mi lengua a decir ofensas. Limita mi lengua a lastimar a las personas. Evita, Señor, que mi lengua produzca daño en la vida de los demás. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para que no caigamos en ese juego de juzgar a los demás. El pecado que vive en la oscuridad tiene el potencial de destruir a quien sea. Y si juzgamos, lo hace más. En este día, cada uno de nosotros debemos ponernos, en primer lugar, a cuentas con Dios, confesando nuestros pecados, presentándole al Señor y decirle, esto es lo que estoy haciendo mal, Señor. Perdóname y quiero que tú me ayudes. Y si ese pecado que estás confesándole al Señor ha lastimado a tus amigos, a tus hijos, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hermanos, pues toma el paso de la reconciliación. Ve y busca reconciliar esa relación rota. Y cuando vayas, dile al Señor que vaya contigo. Entonces ya no irás solo, irás en el nombre del Padre. Y por último, te animo a que dejes de juzgar a los demás. Dejemos de juzgar a los demás. Y podamos nosotros ser personas temerosas del Señor. 3 puntos importantes: admitir nuestra debilidad, reconciliar y no debemos juzgar. Si llegamos a conectar estas 3 cosas en nuestro interior, vamos a poder ser personas victoriosas en nuestra debilidad y vamos a poder mostrarnos como verdaderos amigos de Cristo. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos.